Lección Divina, martes 21 de febrero de 2023, séptimo martes del tiempo ordinario. Hagamos oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos del 30 al 37. Y saliendo de allí iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y le dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Reflexión. El Evangelio de hoy nos presenta el segundo anuncio de Jesús con respecto a su pasión, muerte y resurrección. Como en el primer anuncio, los discípulos quedan espantados y con miedo, sin entender nada. No entienden la palabra sobre la cruz, porque no son capaces de entender ni de aceptar a un Mesías que se hace siervo de los hermanos. Ellos siguen soñando con un Mesías glorioso y muestran además de esto una gran incoherencia. Mientras Jesús anuncia su pasión y muerte, ellos discuten entre sí quién de ellos es el mayor. Jesús quiere servir, ellos solo piensan en mandar. La ambición los lleva a autopromoverse a cuestas de Jesús. Hasta hoy, aquí y allá, el mismo deseo de autopromoción aparece en nuestras comunidades. Tanto en la época de Jesús como en la época de Marcos, había la levadura de la ideología dominante. También hoy la ideología de las propagandas del comercio, del consumismo, de la televisión, de las novelas, influye profundamente en la manera de pensar y actuar de la gente. En la época de Marcos no siempre las comunidades eran capaces de mantener una actitud crítica frente a la invasión del Imperio Romano. Y hoy, el anuncio de la cruz: Jesús camina por Galilea, pero no quiere que la gente se entere, pues está ocupado con la formación de los discípulos y conversa con ellos sobre la cruz. Dice que conforme a la profecía de Isaías, el Hijo del Hombre debe ser entregado y condenado a muerte. Esto indica que Jesús se dejaba orientar por la Biblia, tanto en la realización de su propia misión como en la formación que le daba a los discípulos. Él sacaba su enseñanza de las profecías. Como en el primer anuncio, los discípulos lo escuchaban, pero no entendían la palabra sobre la cruz. Pero tampoco piden aclaración.
tienen miedo de dejar transparentar su ignorancia. La mentalidad de la competición, eso pasa cuando llegan a la casa y Jesús pregunta, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no responden, es el silencio de quien se siente culpable, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Jesús es un buen pedagogo, no interviene inmediatamente, sabe esperar el momento para luchar contra la influencia de la ideología en sus discípulos. La mentalidad de competición y de prestigio que caracterizaba la sociedad del Imperio Romano se infiltraba ya en aquella pequeña comunidad que estaba a punto de empezar. Aquí aparece el contraste, la incoherencia, mientras Jesús se preocupa de ser Mesías siervo, ellos solo piensan en ser el mayor. Jesús trata de bajar y ellos solamente quieren subir. En vez de mandar, hay es que servir. La respuesta de Jesús es un resumen del testimonio de vida que él mismo venía dando desde el comienzo. Si uno ser el primero, sea el último de todos, el siervo de todos, pues el último no gana premio ni recompensa, es un siervo inútil. El poder hay que usarlo, no para subir y dominar, sino para bajar y servir. Este es el punto en que Jesús más insiste y del que más dio testimonio. Enseguida Jesús coloca un niño en medio de ellos. Una persona que solo piensa en subir y en dominar no prestaría gran atención a los pequeños, pero Jesús invierte todo. Dice, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado. Él se identifica con los niños. Quien acoge a los pequeños en el nombre de Jesús, acoge a Dios mismo. No por el hecho de que una persona siga a Jesús ya es santa, ya está renovada, ya está convertida. En medio de los discípulos cada vez de nuevo, la levadura de los Herodes y de los fariseos aparece, levantaba cabeza. En el episodio de hoy del Evangelio, Jesús aparece como el maestro que forma a sus seguidores. Seguir era un término que formaba parte del sistema educativo de la época. Era usado para indicar la relación entre el discípulo y el maestro. Esta relación es diferente a la relación profesor-alumno. Los alumnos asisten a las explicaciones del profesor sobre una determinada materia. Los discípulos siguen al maestro, conviven con él las 24 horas del día, y fue en esta convivencia de 3 años con Jesús que los discípulos recibieron su formación. Mañana en el Evangelio Jesús nos dará otro ejemplo muy concreto de cómo Jesús formaba a sus discípulos. Para nuestra reflexión personal, Jesús quiere bajar y servir. Los discípulos quieren subir y dominar. ¿Y yo? ¿Cuál es la motivación más profunda de mi yo desconocido? Seguir a Jesús y estar con Él las 24 horas del día y dejar que su modo de vivir se vuelva mi modo de vivir y convivir. ¿Eso está ocurriendo ahora en mí?
Hagamos oración. Acepta con agrado mis palabras, el susurro de mi oración, sin tregua ante ti, Señor, roca mía, mi redentor. Alabado sea Jesucristo.